Bienvenido al curso de análisis vectorial. Continuamos desarrollando el tema de funciones diferenciables y entonces estamos en el video número 16. En este video vamos a comenzar demostrando el siguiente teorema que nos va a permitir dar una caracterización en términos o nos va a permitir establecer qué condiciones necesita satisfacer una función para que sea diferenciable. Entonces, supongamos que tenemos definido un campo vectorial, es decir, tenemos una función f desde A contenido en Rn, que vamos a poner aquí en Rm, por decir algo, en Rm, ¿ok? Y vamos a pedir que A abierto y con eso, y vamos a pedir o vamos a fijar un punto en ese conjunto de partidas, sea x sub 0 perteneciente a. Entonces, nosotros podemos decir que si las derivadas, o sea, si todas las derivadas de la función, vamos a ponerlo así, derivadas de f sub i con respecto a xj evaluadas en el punto x sub 0, si todas estas funciones son continuas, ¿verdad? Si esto, vamos a primero ponerlas así, si esto existe, vamos a decirlo así más precisamente, si estos valores existen y las derivadas parciales, ahora sí, con respecto a xj son continuas, es decir, son funciones continuas y son continuas en este punto, entonces f es diferenciable. Ojo, recuerden que yo tengo una función, como es una función escalar, perdón, una función vectorial, f la puedo ver como f1, pam, 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 fm. Es una función donde tengo m coordenadas, ¿no? Cada una tengo m coordenadas y cada una de estas funciones f y están definidas de Rn en R. Entonces, tanto las derivadas, la i va a variar, la variable i aquí en este enunciado, esta i va a variar desde 1 hasta m y las derivadas, las j, varían desde 1 hasta n. ¿Ok? Lo pongo por acá para que lo vean. Entonces repito acá, lástima que no lo pueda enfocar completamente, sea una función de valores vectoriales de Rn a Rm. Vamos a suponer que esa función está definida en un abierto y con eso y fijamos un punto x sub 0 en ese conjunto abierto y con eso. Si todas las derivadas de las funciones coordenadas de la función existen cuando se evalúan en el punto y todas las derivadas con respecto a xj de las funciones iésimas, con i variando desde 1 hasta m, y las coordenadas, considerando todas las coordenadas con j variando desde 1 hasta m, perdón, hasta n. Si todas esas son funciones continuas en A, especialmente en el punto x sub 0, entonces la función total, la función vectorial, va a ser diferenciable. Ese es el teorema. Entonces, para que ustedes puedan hablar de diferenciabilidad, hay que pedir continuidad de las derivadas, de las primeras derivadas de las funciones coordenadas. La demostración de esto, bueno, como ya se imaginarán, parte de esto del cálculo vectorial es un poco engorrosa, así que por simplificación y para ilustrarlo, vamos a hacer el caso en que la función es una función a valores escalares. ¿Ok? Supongamos que la función está definida de Rn en R. El caso general, lo digo aquí entre paréntesis, el caso general se realiza considerando, tomando coordenada a coordenada. ¿Ok? Entonces, claro, aquí implícitamente estamos usando un hecho. Tenemos que primero convencernos de que una función es diferenciable
si una función de Rn en Rm va a ser diferenciable si solamente si es diferenciable coordenada a coordenada. Y eso lo mismo pasa aquí. Una función de Rn en R va a ser diferenciable si solamente si es diferenciable a coordenada. Entonces, para ello, fíjense, ¿no? En este contexto, ¿verdad? Lo que queremos demostrar es que el límite, cuando h tiende a 0, ahora sí voy a poner módulo, porque la función es una función a valores escalares, de f de x más h menos f de x menos, aquí voy a, en vez de colocar el jacobiano, pongo de una vez el gradiente, esto por h, todo esto sí es un producto porque todo esto es escalar, esto es un módulo porque son números reales, todo esto entre la norma 2 de h es igual a 0, ¿ok? Esto es coordenada a coordenada, acuérdense que f está de Rn en R. Aquí sí tengo un vector, acuérdense que cuando h tiende a 0 estoy pensando en un vector de coordenadas h1, hn, ¿ok? Porque aquí adentro estoy evaluando, son valores vectoriales. Entonces, bueno, ok, estamos en ese contexto, necesitamos verificar que efectivamente este límite da 0, el límite cuando h tiende a 0 de todo, el límite cuando h tiende a 0 de este cociente da 0, y entonces para ello, aquí sí con calma, espero que lo puedan visualizar bien, expresamos lo siguiente, o sea, tenemos que estimar esto, f de x más h menos f de x. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, aquí con calma vamos a irlo escribiendo de la siguiente manera. Coordenada a coordenada. Vamos a ver si lo puedo escribir aquí apretadito. Esto va a ser igual a f de x1 más h1, sigo acá, xn más hn, xn. Aquí yo no sé, el marcador no me deja escribir con mayor claridad, así que lo digo, x sub n más h sub n, menos, acá entonces escribo f, o sea, sumo y resto este factor, voy a escribirlo de una vez, sumo y resto el factor, y aquí voy a escribir así, fíjense, x1, y en todas las otras coordenadas dejo el otro vector. Aquí escribiría x2 más h2, x3 más h3 y así sucesivamente hasta llegar a xn más hn. Este primer factor quiero hacerlo lentamente para ser clara. Este primer factor es este que está aquí abajo. A este factor es el de arriba, no lo toco. Sumo y resto un término cruzado que va a ser f evaluado en x1, después va a ser x2, lo voy a escribir así, más h2, x3 más h3, sucesivamente hasta llegar a xn más hn. Después a esto, lo escribo aquí apretadito, no va a entrar todo, sumo y resto otro tercer factor que va a ser entonces x1, x2, y aquí en la tercera coordenada pongo x3 más h3, x4 más h4, y así sigo sucesivamente hasta llegar a la última coordenada que es x sub n más h sub n. ¿Ok? Y así sigo la idea, voy a seguir sumando y restando. Aquí sería sumo y resto f de x1, x2, x3, todas las demás las completo de la misma manera, pero así sigo hasta llegar, permítame escribirlo así, sigo sucesivamente hasta sumar y restar, me va a quedar el factor x1, x2, xn menos 1, y aquí sí pongo x sub n más h sub n, y ahora simplemente a este último factor le resto el último que tenía originalmente, que es x sub 1, x sub n. ¿Ok? Entonces yo agarro todo eso, no lo van a poder visualizar, la cámara no me da para que lo vean completamente, pero voy moviéndolo poco a poco. Repito,
esta diferencia original va a ser igual a una cierta suma y resta de factores. El primer factor, que es este de aquí arriba, y empiezo a sumar y restar una cantidad de términos cruzados, que son estos que están acá, hasta llegar a este último término cruzado, que es x1, x2, xn menos 1, xn más h sub n, menos el otro factor que era f de x1, xn. ¿Ok? Todos estos factores, entonces ahora yo voy asociándolos convenientemente y usando, aplicando, vamos a escribirlo por aquí apretadito, aplicando el teorema de valor medio a cada uno, vamos a decirlo así, en cada coordenada, vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos lo siguiente. Obtenemos que toda esta diferencia, necesito borrarla, la voy a poder expresar de esta manera. F de, vamos a decirlo así, la derivada parcial de f con respecto a la primera variable, evaluado en un cierto parámetro y sub 1, ya voy a determinar, ya les voy a decir explícitamente quién es este de y sub 1, por la longitud, que en este caso es h1. Después me va a quedar más la derivada parcial con respecto a x2, evaluado en y sub 2, por h2, más tan, y finalmente, aquí lo pongo, la derivada parcial con respecto a la enésima variable, evaluado en un cierto parámetro, lo llamé y sub n, por hn. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Que como esta diferencia la puedo expresar como estas sumas, aplicando el teorema de valor medio, entonces yo puedo concluir que esto, el módulo de x más h menos f de x menos el gradiente de f de x por h, aquí esto es un producto de dos vectores, recuerden, esto es un producto escalar, va a ser exactamente igual a el módulo de la suma desde j igual 1 hasta n de las derivadas parciales con respecto a la función. Aquí voy a poner xj evaluado en y sub j. ¿Ok? Vamos aquí a poner un paréntesis. Aquí me va a quedar las derivadas parciales de f con respecto a xj evaluadas en x. Estas son las que obtuve del teorema del valor medio. Estas aparecen por la definición de gradiente. Y todo esto está multiplicado por los h sub j. ¿Ok? Esto me queda así. Y entonces ya estamos casi que listos. ¿Por qué? Porque ahora, aplicando desigualdad triangular, aquí esto va a ser menor o igual, gracias a la desigualdad triangular, de la suma j igual 1 hasta n, de, lo voy a decir así, módulos aquí adentro. Lo que hice fue este módulo que está afuera, lo coloqué aquí adentro. Escribo exactamente lo mismo que tengo en la línea de arriba, y sub j menos la derivada de f con respecto a xj evaluado en x, en módulo de eso, por el módulo de los h sub j. ¿Ok? Pero ahora, si ustedes observan, piensan un poquito, cada uno de estos términos es más pequeño que la norma 2 de h. ¿Ok? Como cada uno de estos es más pequeño que la norma 2 de h, yo puedo acotar todos estos factores y esto va a quedar aquí afuera, lo puedo sacar de la suma y esto va a quedar multiplicado por la norma 2 de h. A ver, aquí para que lo vean, lo saqué de la suma y lo pongo aquí, la norma 2 de h. Ok, repito otra vez, cámara lenta, módulo de hj, ¿verdad? Teníamos esto, cada uno de estos está acotado por la norma 2 de h, lo saco de la sumatoria y tomo factor común y ahí tengo la acotación. Entonces, listo, ¿no? Pero ahora recuerden cómo eran los y sub j. Ahora observamos que nosotros, para cada j, variando desde 1, hasta n, nosotros por el teorema del valor medio, los y sub j eran de esta manera. Y sub j eran, por decir algo,
x1, en la j-ésima variable, ¿verdad? Yo tenía un factor, voy a llamarlo c sub j, ¿ok? En la j-ésima variable, los y sub j van a ser, los otros se quedan iguales. Voy a tener un c sub j con c sub j perteneciente al intervalo xj, x sub j más hj, ¿ok? Eso es lo que me dice el teorema de valor medio aplicado coordenada a coordenada. Y entonces, si hacemos si hacemos la norma 2 de h tender a 0, o dicho de otra manera, ni siquiera la norma 2, si el vector h tiende a 0, es porque necesariamente, cuando yo pongo aquí 0, estoy diciendo que el vector h tiende a 0, 0, 0, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo. Si cada una de las coordenadas del vector h tiende a 0, 0, a 0, entonces lo que estoy diciendo es que hj tiende a 0 para todo j. Y si esto ocurre, porque acuérdense que al principio estamos tomando el límite cuando h tiende a 0, obviamente yo estoy mirando, aquí está xj, aquí está xj más h, aquí está c sub j, pero lo que va a ocurrir es que necesariamente estos vectores, estos y sub j construidos de esa manera, van a tender a los parámetros xj, ¿ok? Los extremos se tocan, c sub j se va a aproximar a xj, y entonces estos vectores de aquí se aproximan a estos. ¿Qué es lo que me puedo concluir de ello? Que como, y aquí viene la hipótesis del teorema. Aquí es donde realmente voy a utilizar la hipótesis, que todavía no la había utilizado. Como las derivadas con respecto a xj, como las derivadas con respecto a xj son continuas, habíamos dicho que todas las derivadas parciales son continuas, entonces lo que vamos a obtener es que el límite, cuando, lo voy a poner así, cuando hj tiende a 0 de la derivada parcial de f con respecto a xj en el punto y sub j, no va a ser otra cosa que la derivada parcial de f con respecto a xj en x. Permítame escribirlo así. Entonces está listo. Va a estar listo porque esto es lo que me va a poder. Fíjense que habíamos dicho, repito otra vez, habíamos quedado que la norma de f de x más h menos f de x sub 0, perdón, de menos f de x, esto era menor o igual, habíamos demostrado que vamos a ponerlo por acá, habíamos dicho que esto era menor o igual que la norma 2, ¿ok? Que la norma 2 que multiplica a la suma desde j igual 1, ¿ok? Hasta n de esto, de las derivadas parciales. Escribo aquí xj, yj, derivada de f con respecto a xj de x. Y si yo tomo entonces, si hago h tender a 0, esto se va a hacer pequeño porque estos valores se acercan, se aproximan gracias a la continuidad de las derivadas, y entonces lo que estoy concluyendo es que el límite cuando h tiende a 0 de este factor f de x más h menos f de x menos gradiente de f de x por h, todo eso, acuérdense que había una norma ya entre la norma 2 de esto, todo este límite me está dando igual a 0. Y como eso está dando igual a 0, lo que me está permitiendo concluir que la función es diferenciable. Entonces, con este teorema, lo que estamos concluyendo es que para que una función sea diferenciable, yo necesito, como condición importante, es que estas derivadas sean continuas para todo i, variando desde 1 hasta m, por ejemplo, y para todo j, variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Si tengo la continuidad
de cada una de estas funciones coordenadas, de cada una de las derivadas de las funciones coordenadas, yo puedo entonces garantizar que la función es diferenciable. Y que, por supuesto, entonces el jacobiano de esta función va a tener sentido cuando fijemos acá un punto x sub 0. Claro, aquí también es importante cómo es el dominio. No, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero por ahora acéptenme que basta pedir que el dominio sea un conjunto abierto y con eso. Bueno, con esto entonces terminamos la demostración de este teorema y cerramos este video.